Esperamos un poquito a ver si tenemos línea. Y tenemos línea. Se os saluda, curiosos universales. Sean vosas mercedes bienvenidas a un nuevo Hoy Charlamos Con. Hoy ha tenido la gentileza de visitar nuestro universo rojo don Mauricio Magos. También queremos agradecer a toda la gente que nos aportan sus comentarios y rebotan nuestros vídeos en las redes sociales y nos dan online y nos recomiendan. A todos ellos, gracias, gracias, gracias. Y quería contaros un poquito más sobre el invitado que tenemos hoy. Deciros que es un encantado de la enseñanza y del aprendizaje, que nació en la Ciudad de México. Es un investigador de los fenómenos naturales y antropológicos que integra las ciencias y especialmente acerca de los misterios y enigmas que comprenden el mundo. Deciros que Mauricio es químico en alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en nutriología humana, maestro en ciencias bioquímicas y un etc, etc. No os digo todo porque tiene más currículum que los políticos españoles, que ya sabemos que el 60% copian pastel de la mayoría. Bueno, decirles que le gusta el ejercicio físico, que le gusta el cine, la música, que ha sido entrenador y que practica el bodybuilding, el contrainer, y vamos, que este hombre es más completo que un ataque de los Power Rangers. En deciros que también es investigador y ha sacado un libro que hoy no va a hablar de él. Y os voy a decir también, pero eso luego cuando hablemos del libro, porque, y antes de que se me olvide lo voy a decir, felicitarte Mauricio, felicitar a los que te han diseñado la página web, si tienes tú algo que ver, felicitarte, porque la verdad es un pelotazo la página que habéis hecho, vamos, de 1 a 10 os pongo 11. La verdad que recomiendo, luego la dejaré todas las formas de contacto con Mauricio, pero os invito a que visitéis su página. Qué bonita, de verdad, un buen trabajo, Mauricio. Y bueno, sin más que contaros, vamos a ir al tema, que tenemos poco tiempo, que Mauricio está más ocupado que el asesor financiero de los Resil y se tiene que marchar en breve. Así que vamos a empezar ya con el tema y nos vamos al grano. Don Mauricio Magos, buenas tardes, tengamos a Mercedes, buenas noches desde Madrid. Hola Juanjo, muy buenas noches para ti, muy buenas tardes también para quienes desde México nos siguen. Muy buenas noches, buenas tardes a toda tu audiencia y ante todo pues darte las gracias por toda esta introducción que has hecho, amigo, así que pues muchísimas Me he gracias quedado por todo corto, me he quedado esto. corto que tiene mucho más. Ok, de acuerdísimo, te lo agradezco mucho. Y pues bueno, a todo esto, hoy tenemos oportunidad de hacer este encuentro, de hablar de algunos temas sumamente interesantes. Bueno, también aprovecho para agradecerte a nombre de todo el webmaster que ha estado realizando la página. Yo deseo que, pues ahora que haya los datos de contacto, puedan dar una vuelta por ahí, puedan visitar la página de concienciamágica.com, que es en donde pueden tener contacto con todo el trabajo que hacemos desde el canal Conciencia, Magia y Rebelión. Hasta allí de comerciales y entonces entremos en materia, Juanjo, adelante, tú dices. Claro que sí, pues mira, lo primero, preguntarte, hoy como el tema iba de gnosis y hiperbórea, ¿qué es la gnosis? Y nos defines un poquito la gnosis para todos nuestros curiosos universales que no sepan todavía lo que es, que me imagino que serán muy pocos, por la cuenta que nos trae. Ok, bueno, ante todo, yo simplifico las cosas siempre hasta un nivel donde la comprensión sea máxima. Entonces, si entramos con el tema de definiciones, de cuáles son las diferentes corrientes gnósticas en este caso y todo esto, podemos tardarnos mucho más tiempo. Yo te Sí, diré por algo. encima, pasamos por encima, Hay resumen. diferentes, hay diferentes corrientes gnósticas como tal. De forma muy moderna, se puede reconocer a Samael Aun Weor como el máximo exponente de la gnosis, ¿no? Entonces a esto se le llama la gnosis samaeleana, por ejemplo. Pero en esencia, te diré algo al respecto de esto llamado gnosis hiperbórea, y es que todos estos conceptos tienen que ver con el conocimiento. De allí viene la palabra gnosis, viene del conocer, gnosum. Bueno, pero ¿conocer qué? Porque podríamos entonces entrar en el debate de qué es el conocimiento de todo lo que existe o de el conocer.
De hecho, podríamos entrar incluso, si así nos remitiéramos, hacia un debate sobre el qué es conocer. Esa relación entre un sujeto y un objeto, entre esa representación mental que se hace del objeto, lo que simboliza para nosotros, etcétera. Entonces, realmente es conocer qué cosa. Bueno, muy sencillo. Conocer el origen, conocer esa esencia del propio ser. Es el conocimiento del ser, que en este caso, para nosotros, pues es el conocimiento del ser. Mucho se ha dicho al respecto de conócete a ti mismo. Ya es una letanía que no solamente en todos los canales de YouTube, sino esta nueva corriente del despertar de la conciencia se dice mucho. Conócete a ti mismo. Sí, pero conocer qué cosa de ti mismo. ¿Qué de entre todo lo que eres? ¿Qué de entre toda tu relación con el exterior, y lo digo entre comillas, es el que tienes que conocer? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues es precisamente parte de este conocimiento gnóstico el que nos remite hacia conocer de dónde provenimos, cómo es que estamos ensamblados, o sea, cómo nos estructura la mente. Y lo digo de esa manera porque partiendo de la mente nos estructuramos como los niveles ascendentes y, desde luego, el qué hacemos con todo ese gran paquete de lo que somos. De allí proviene el término. Entonces, cuando nos referimos a gnosis, es precisamente el conocimiento de todo el ser. Listo. Vamos, que si no lo he entendido mal y yo poniéndole, perdón, y yo poniéndole mi toque y resumiéndolo es tener el libro de instrucciones en nuestras manos. ¿Correcto? Exactamente. Bueno, y ahora ya que sabemos lo que es la gnosis, que tenemos el libro de instrucciones, ¿quién eran los hiperbóreos? Que utilizaban precisamente ese libro de instrucciones, ¿no? De acuerdo. Mira, ahora entramos en uno de los temas más interesantes para quienes desde mediados, un poco antes del siglo XX para acá, se han preguntado por qué algunas potencias mundiales han desarrollado de tal manera su tecnología y por qué algunas otras continúan en esta clasificación del tercer mundo o prácticamente del quinto mundo. ¿Por qué razón se han suscitado los conflictos mundiales denominados Primera, Segunda Guerra Mundial? Inclusive esto que podemos considerar ya al día de hoy una Tercera Guerra Mundial de tipo frío, es decir, una guerra que se está dando por debajo del agua, quizás a la vista de todos, pero no declaradamente una Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo el conocimiento al respecto de cuál es el verdadero origen del ser humano ha sido un tema tabú, manipulado, tergiversado, y desde luego, por supuesto, forma parte de una gran conspiración. Todo esto al respecto de dónde venimos, cómo fuimos creados, es decir, este conocimiento de nosotros, ha sido velado al ser humano. Diferentes grupos que resguardan el conocimiento original han ido transmitiéndolo por generaciones a través de miles de años. A través de estos diferentes grupos es que ciertos personajes han podido rescatar algo de la esencia ancestral del ser humano y transmitirla a través de estos círculos muy selectos. Se le denominaría los círculos iniciáticos, es decir, aquellos que resguardan un conocimiento muy particular al respecto de cómo crear una realidad propia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes eran los hiperbóreos? Pues son una de estas razas originales que habitaron sobre la Tierra. Quizás no es tan conocida, no se le ha hecho tanta publicidad como, por ejemplo, la civilización atlante. Los atlantes o la civilización de Lemuria, entonces podemos decir el continente perdido de Mu, son diferentes civilizaciones que han pisado este planeta. Nosotros formamos parte de una de estas civilizaciones. Y esta en particular podríamos denominarla que es la raza aria. Somos una civilización denominada así. Entonces, previo a todas estas, ha habido distintas. Una de esas distintas civilizaciones es la hiperbórea. Ahora bien, pues desde luego, como lo hemos estado constatando en los mitos más modernos, no provenían del todo, es decir,
sino que han tenido también convivencia con entidades progresivas de otros lugares. Entonces, estaríamos hablando aquí de que hubo mano extraterrestre en la creación de esto que conocemos como el mundo moderno o de nuestra civilización. Por esa razón es que ha habido una gran conspiración para ocultar los orígenes. ¿Quiénes fueron los hiperbóreos? Bueno, son dentro de una de las mitologías, que es la nórdica, los creadores del ser humano. Es decir, esta primera civilización, gigantes, de los que ahora también se habla mucho, una primera civilización que da origen al homínido, como hoy lo conoce. De ahí podemos ahondar un poco más. Pero te pregunto también si esto va quedando claro o si hay todavía algunas dudas, Juanjo. No, no, para mí ninguna, al contrario. Lo que me ha quedado claro es que fueron los primeros, digamos, que pisaron sobre este planeta, los que pusieron en marcha la mitad de las cosas. Después de ellos vinieron otros. Perdón, ¿cómo estamos hoy? Me hace perla la bujía, voy a tener que ir a pasar la revisión. Perdón por el chiste. Que después vinieron otros y estos dijéramos que dejaron una semilla plantada. De esa semilla nació un árbol que alguien se está aprovechando del fruto de ese árbol. Pero a los demás no nos cuentan nada de que existe ese árbol y que da ese fruto. Y que además en ese árbol nos enseñan a plantarlo, a cuidarlo y a conectar con ese árbol, porque ese árbol tiene mucho que decir. ¿Más o menos es así? Muy bien, esto que has mencionado, porque estamos hablando precisamente de algo que se nos ha hecho creer, cierto culto o cierto, y digo culto en esas dos vertientes como tal, de lo oculto y como de esta devoción hacia un algo, un seguimiento hacia un algo, y todo esto pues para manipulación, como lo dije hace ya unos minutos atrás. Bueno, hablé hace un momento de que por qué hay en el mundo países que se diferencian en cuanto a su gran desarrollo, porque hay quienes han pertenecido a la centralidad de la historia y quienes definitivamente siempre permanecerán como países. ¿Por Ay, qué que razón? perdemos Bueno, a Mauricio. pues todo esto es un, dígame. No, que te perdíamos un poquito, Mauricio, continúa. ¿Hasta qué, hasta dónde se escuchaba todavía claro, dónde la transmisión estaba bien? Pues empezabas con lo de los países. De Más acuerdo. adelante. Muy bien. Hay una diferencia muy clara actualmente entre los países más desarrollados, aquellos que definitivamente al subdesarrollo. Entonces, podemos, hay países que han pertenecido a la centralidad histórica y quienes definitivamente se quedan por fuera de la centralidad de la historia. Esto significa no han jugado un papel importante. Bueno, todo esto tiene que ver con cuál es esa vinculación que se tiene con sus orígenes. Y eso fue algo que ciertos personajes muy mal publicitados, muy mal entendidos o incomprendidos de la historia, quisieron rescatar, y estos son precisamente los alemanes, muy específicamente, los alemanes nazis. Durante el régimen, como tal, el régimen nazi, encabezado por Adolf Hitler, hubo un interés muy grande en recuperar ese antecedente histórico, ese pasado ancestral que los vincula a ellos no solamente con los atlantes, sino con sus antepasados hiperbóreos. Un continente ubicado hacia el norte, bueno, claro, este es el norte de esta configuración actual de la Tierra, un país ubicado hacia el norte del planeta, como tal, todo un gran continente. Esta vinculación para con nórdica les daba un legado de sangre en cuanto a un origen divino. Este origen divino del ser humano vinculado estrechamente para con ciertos seres humanos que estaban dispuestos a ese despertar. Entonces, pues parte de lo que este régimen alemán
decidió emprender fue la búsqueda de sus orígenes, o mejor dicho, del reencuentro con su pasado hiperbóreo. Por esta razón, y de hecho hay un gran trecho en toda esta historia, ya poco a poco lo podemos ir mencionando, lo que mitológicamente se dice que la Alemania de Adolf Hitler logró encontrar fue el vínculo exacto para contactar con sus antepasados. Pero ahora quiero decirte esto, los antepasados hiperbóreos continúan vivos. ¿Por qué razón? Pues porque se trata de seres extradimensionales. Es decir, los creadores de esta hiperbórea provenían de otro lugar. Podemos visualizarlo como provienen de otro planeta o de otro universo, es decir, son extradimensionales. Y sabemos que las leyes de este mundo, nuestras leyes del mundo físico, pueden ser muy distintas de las de otros mundos, otros universos. Por esa razón, la edad es algo muy relativo aquí a la Tierra. El transcurso del tiempo, la forma en que medimos el avance de los eventos, es muy típica de nosotros, pero totalmente ajena a otras civilizaciones. Por esa razón, estos alienígenas, estos otros seres extradimensionales, continuaban vivos, eran los mismos. Y precisamente algo que lograron hacer, y eso es lo que se cuenta como tal, algo que lograron hacer los integrantes de la Alemania nazi fue contactar con ellos. Al contactar con ellos, recibieron información privilegiada para tener desarrollos superlativos en todos los aspectos tecnológicos, pero también en el cómo generar un desarrollo dentro de su cultura, viendo por un fin común, por un propósito mucho más alto, que va más allá del color de la piel, más allá del estatus social, sino por el linaje de sangre propiamente, como por rescatar la esencia del propio ser humano. Y por esta razón encabezaron un movimiento ideológico, a la vez también tecnológico. Y todo esto en suma da como resultado haber creado a esa Alemania como una gran potencia insuperable, con una tecnología muchas veces mayor a la de los aliados. Y también cuenta la historia que los aliados tuvieron que recurrir a eso para poder hacer frente a un enemigo que era imbatible, debido a que ahora contaba con conocimiento que los demás no tendrían. Eso es prácticamente la aplicación que se dio y también del por qué ha salido a la luz esto que se llama la gnosis hiperbórea. Adelante, Juan. No, muy interesante todo lo que nos cuentas. Decir también sobre la Alemania nazi que a nuestros curiosos universales que hay muchísima literatura que contrasta con lo que nos está diciendo Mauricio, que pueden investigar cómo los alemanes investigaron, estuvieron, donde había una leyenda que hablara de algo de los antepasados y sobre todo si tuviera que ver con Hiperbórea, automáticamente tenían allá una compañía de alemanes investigando. Que investiguen, simplemente. Y no decirte que muy interesante todo lo que nos estás contando, cómo con lo que tú nos dices y lo que yo he investigado por ahí, hemos leído cómo Hitler, la mala fama que le dio a este hombre, cómo le embaucaron, cómo le engañaron, cómo le hicieron la putada, porque la verdad es que le hicieron la putada y le hicieron la cama a estos jodidos házaros. La verdad que tenemos que reconocer que las artes del embauco y el engaño son unos maestros, se la meten cuadra y dobla al más pintado. Y el hombre pues iba buscando lo que cualquier padre de familia, digamos, al ser él el padre de la patria, yo les considero los padres de la patria, entonces somos nosotros sus hijos, lo que iba buscando era encontrarse con su pasado y buscar todas esas raíces que tenía atrás, que no lo hizo a lo mejor de la mejor forma. Pues no sé yo hasta qué punto, tendríamos que habernos puesto nosotros en su lugar a ver cómo hubiéramos actuado. Pero bueno, hay mucha literatura por ahí, mala literatura, que nos han tratado de vender y yo creo que es tiempo de empezar a investigar. Y si es justo que le tengamos que decir que era un asesino, se lo diremos, pero no un genocida. Por ejemplo, que no lo fue.
Y eso yo me atrevo a decir que Hitler no mató lo que ellos dicen que mataron. Y ahí están los datos de Cruz Roja y ahí están los datos de más ONGs que los investiguen y que lo saquen. Que se diga la verdad simplemente. Y si fue malo, pues es malo. Y si es bueno, pues es bueno. Y si es medio malo, pues es medio malo. Y si es medio bueno, pues es medio bueno. Pero a lo que, continuando con todo lo que decías tú de Hitler y su avanzada tecnología que les venía de estos hiperbóreos, que son seres extradimensionales. De hecho, de toda esa tecnología también tenemos pruebas de que se aprovecharon tanto los rusos como los alemanes como los ingleses, que a los ingleses nunca los metemos por medio y resulta que también pillaron cacho. Lo que pasa es que los ingleses tienen el don de estar en el momento justo, en el sitio idóneo, pero nadie le ve. Es como un holograma, pasaron por allí y nadie se ha enterado. Y sin embargo se han llevado la mejor pieza, que es lo que suelen hacer ellos. Es así, se Así aprovecharon de es. toda esa tecnología y se siguen aprovechando, Mauricio. Sí, al día de hoy esa tecnología está puesta en nuestros hogares, la tenemos en nuestros vehículos, forma parte de nuestros dispositivos móviles y realmente esto que conocemos, y vamos a entrar ya de lleno esto en el Se tema, está poniendo caliente la esto que cosita. conocemos como la realidad actual tiene gran influencia tecnológica de muchísimos de los desarrollos, de muchísimos hallazgos de la Alemania nazi como tal al día de hoy. Tú mencionas ahora el caso de Inglaterra y es muy peculiar porque pues sabemos que hay toda una familia real, hay una realeza, también esto, desde luego, muy emparentado con la palabra realidad. Hay toda una realeza eh, que está vinculada a través de todo el viejo mundo, pero que al día de hoy continúa gobernando la realidad de millones de personas. Pero casualmente es precisamente en Inglaterra de donde se detonan muchos de estos hallazgos y una gran vinculación para con lo que se ha dado en llamar al día de hoy los reptilianos. O esta raza primigenia que todavía mediante su linaje de sangre continúa decidiendo sobre los gobiernos mundiales y generando un gobierno hegemónico y que podríamos vincular más fuertemente con el nuevo orden mundial y cosas de este estilo. Entonces, sí, Inglaterra tiene un papel fuerte en cuanto a este gobierno de la realidad al día de hoy. Así es. Mira, una pregunta que me viene a la cabeza y ahora que últimamente estoy liado con temas de este tipo que te voy a preguntar, me ha venido a la cabeza y tengo que soltártelo. ¿Podemos conectar también los rituales con los hiperbóreos o los hiperbóreos no tienen nada que ver con ese tipo de camino, digamos? Ok, esta es una pregunta sumamente interesante. Te voy a decir esto. A través de todos estos años de investigación, yo he llegado a una conclusión preliminar, y esa es la de que en realidad hay medias verdades en todo. Todo. Es decir, esto me recuerda mucho a una frase de Nietzsche que dice que no hay hechos, hay interpretaciones. Pero el mensaje es este. No existen los hechos, existen las interpretaciones. No hay una verdad, sino hay la interpretación de aquel que consideró o contempló el hecho. Entonces, hay tantas verdades como testigos, como protagonistas de una historia. Por esa razón, podemos tener puntos de vista que a veces se contraponen, pedazos de historia que, si bien complementan algunas otras, hay pedazos que no encajan y romperían por completo el marco de una teoría oficial, por ejemplo, de una hipótesis. Entonces, a todo esto, también la segunda consideración es, dentro de las diferentes razas alienígenas que han tenido contacto con el ser humano, hay algunas que han dejado una descendencia muy particular y esa va a ser su preferida. Es decir, hay diferentes seres, hay cientos o quizás miles de razas en torno a incluso nuestra propia galaxia solamente. Hay quienes tienen cierta preferencia por algunos seres humanos en particular o por algunos seres. Son, desde este momento, yo no me atrevería a decir
es que los hiperbóreos ven con los mismos ojos a todos los seres humanos. Creo que hay ciertas predilecciones de parte de los diferentes alienígenas que tienen contacto con el ser humano. Por esa razón, incluso, muchos de los contactados refieren que únicamente ven grises, otros ven reptiles, otros incluso dicen ver personajes felinos, otros solamente ven nórdicos. Creo que hay cierta preferencia, una predilección por el contacto, y esta no es la excepción. En el caso de la Alemania nazi, prefirieron ese contacto con los hiperbóreos debido a que encontraron un lazo sanguíneo, un lazo de la propia creación de la raza, para con ellos. Pero aquí es donde viene la contraparte de la historia, el complemento. Mucho se dice, tú mismo lo has mencionado ahora, que hay pues toda una manipulación por parte de los judíos misma para polarizar la historia. Esto es algo que vemos en muchos casos. De hecho, y sin salirnos mucho del tema, hay un libro fabuloso que es La historia de la dinastía Rothschild, que habla precisamente de cómo la mano del sionismo, conste, esto es diferente de judíos, sino del sionismo como movimiento político e ideológico, cómo la mano del sionismo ha polarizado, generado guerras y prácticamente ha construido esta realidad en la que habitamos de forma comunitaria al día de hoy. Entonces, podemos ya tener los dos bandos de esta historia, porque los sionistas contra los alemanes, vamos a ponerlo así solamente en esos dos bandos. ¿Por qué hay esos dos polos de la historia? Pues una respuesta muy sencilla que nos llevaría a la propia lógica es, pues porque a uno los apoya cierto bando alienígena y porque los otros tienen contactos distintos. ¿Por qué algunos tienen más tecnología que otros? ¿Por qué algunos tienen más poder que otros? ¿Por qué incluso el pueblo de Israel está tan protegido por los poderes al día de hoy, en cambio los palestinos no, etcétera? Esto da a sospechar de que existen facciones que apoyan a ciertos seres humanos, facciones que atacan a otros. Entonces, esto es casi un tablero de ajedrez del que estamos formando parte, y es mucho de lo que habla precisamente esta famosa gnosis hiperbórea. ¿Cuál es el verdadero papel del ser humano en este tablero de ajedrez? ¿Qué papel jugamos y para qué estamos? Esas palabras ya es que ha dejado para cerrar el programa ya. Esa es nuestra búsqueda, amigo. De hecho, en ello estamos. Y me has pisado una pregunta que quería hacerte, porque te iba a comentar que si tenía todo esto que ver con la genética, que unos vean grises, que otros vean reptilianos, que otros vean nórdicos. Yo creo que tiene bastante que ver con la genética y por eso se decantan con unos o con otros, digamos que son más familiares que otros. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Lo llevas tú en cuenta, Mauricio? Te tengo que deciros que Mauricio tiene ahora otras ocupaciones y lamentablemente no vamos a poder aprovecharle un poquito más porque la charla está siendo bastante interesante, pero su presencia es requerida en otro sitio. Así que dentro de un ratito o cuando tú lo veas, Mauricio, no tienes nada más que darme un corte y lo dejamos para otro día. Decir a nuestros televidentes que si quieren hacerle alguna pregunta a Mauricio, que la pongan en el chat, que yo lo estoy leyendo y automáticamente se la traspasaría a Mauricio. Pero continuamos con la charla. Sí veo lo que tú dices, que hay ciertos poderes que tiran más para unos pueblos que para otros. Y esos poderes vienen desde antaño. De hecho, si nos ponemos a estudiar la historia de la humanidad, vienen desde que rebusquemos. Que sean verdad, que sean mentiras, pues no sé hasta qué punto pueden ser verdad o hasta qué punto puede ser mentira, porque toda nuestra base es de lo que encontramos y lo que encontramos es lo que ellos tienen. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a creer que mucho de lo que encontramos es verdad, porque además nuestro ser interior nos lo va diciendo. Y si nos lo dice nuestro ser interior, hacerle caso, que ese no se equivoca. Ese nunca se va a equivocar, y menos en contra tuya.
Así que hacerle caso. Y os lo dice uno por experiencia, que en ese sentido sí que me considero científico. Le decía antes, hablando en la previa con Mauricio, que me considero un curioso universal, pero en ese sentido sí soy científico, porque hasta que no he visto el muro y me lo he comido en todos los morros, no me he dado cuenta de que estaba el muro. Y he dicho, aquí hay un muro, solución, bordearlo o saltarlo, no queda otra. Y así es. Pues nada, te paso la palabra, Mauricio, tú di cuando quieras y lo tengas a bien, pues terminamos la charleta de hoy. Pues creo que el tema está fluyendo bastante bien y además de todo pienso que te puede estar interesando mucho, que también a tu audiencia está interesando. Claro que sí. Yo cuento a partir de este momento todavía con 15 minutos más que podemos Pues nada, utilizar y sacarle profundizamos. el máximo jugo y de todos modos, ya lo hemos dicho, esto puede tener una continuación y será un placer hacerlo. Así que adelante, Juanjo, también el tiempo no tiene por qué Ok. cortarnos la inspiración. Y además, como estamos en época de pedir, que tenemos la luna llena, además, hoy hay que pedir las cosas buenas. Recomiendo a Así todos es. nuestros curiosos universales que todos los buenos proyectos que tengan en la cabeza empiecen a pasarlo por su cabeza y lo tiren para arriba. Que hoy es el día de canalizar. Hoy todo lo que soñéis, todo lo que desarrolléis, hoy se va a hacer realidad. Veréis como sí, las energías están hoy tremendas. Y quería hablar, ya que has dicho tú que hay dos bandos, ¿desde cuándo crees tú que vienen estos bandos? ¿Y quiénes son? ¿Nos los puedes especificar un poquito más? Si es que lo sabemos, porque la verdad es que se camuflan cual camaleón. Ok, mira, este tema también es apasionante y sobre todo actualmente se ha liberado mucho material del cual podemos ir contrastando información. Vamos por partes. Dado que el tema que hoy nos trae aquí, que nos convoca, es el de la gnosis hiperbórea, yo te diré esto. Bueno, antes de eso quiero hacer esta aclaración. Ya desde mi canal he hecho algunos videos al respecto de este tema, pero pues siempre merece retomar el de dónde provino toda esta mitología, de dónde provino toda esta historia de la gnosis hiperbórea, o por qué se llama así. Pues ya dijimos que estos seres llamados hiperbóreos, esta civilización antediluviana, tuvo su origen previo incluso a la Atlántida y que de allí proviene el ser humano. Pero aquí es en donde viene la gran diferenciación de otros mitos o de otras historias, otras mitologías que nos han explicado cuál fue el origen del ser humano. Por ejemplo, se ha dicho mucho que los Anunnaki crearon al ser humano de acuerdo al mito sumerio. Esto es algo que se cuenta, por lo tanto, es muy distinto de un chisme o una mentira, ¿no? El mito es lo que se transmite de boca a boca, lo que se transmite de generación en generación. Eso es un mito. Entonces, el mito sumerio nos habla de los Anunnaki como los creadores de la humanidad. Y dice que, de acuerdo a Sitchin, se inventó al hombre como un esclavo, como un trabajador, como un minero, etc. Pero que se utilizó como base a una criatura que provenía de la Tierra y esta criatura pues era el homínido. Vamos a pensar en un simio cualquiera. Dado que las características de este simio eran suficientes como para ponerlo a trabajar, había que complementarlo con algo más. Entonces es donde se dice que mezclaron su material genético con el del homínido para poder formular a un hombre. Este experimento tuvo que llevarse a cabo a través de etapas de desarrollo, porque los primeros intentos pues eran un fracaso. Los siguientes intentos daban como resultado a un primer Homo sapiens, pero con una naturaleza rebelde o no dispuesto al trabajo, era más bien una persona o un ser que veía por sí mismo. Entonces No, se tuvo que crear algo que fuera sumiso. Dime, Juanjo. no, que te iba a soltar el chiste del momento, que no pasaron la ITV los anteriores modelos, ¿no? Exactamente, exacto, así es. No pasaron eso. Es curioso porque ustedes llevan un control vehicular también bastante estricto y aquí en México actualmente esto produce Bueno, mucho, bueno, eso de mucho estrictos, enojo, ¿eh? eso de estrictos yo puedo contar.
una experiencia mía, además te la voy a contar y así os reís un poquito. Yo fui con un vehículo que tenía, que fijaros cómo iría el pobrecillo, que le teníamos que arrancar a empujón. Bueno, pues estamos ya dentro de la ITV, de donde pasan la inspección técnica de vehículos. Me dice el hombre, tira para el foso. Digo, espérate, échame una mano que no me arranca, como no lo llevemos empujando nada. Digo, joder, pues viene, bueno, me empujaron, lo arrancamos, ya que estoy en el foso, dice, ábreme el capó. Digo, espérate, que es que se me ha roto el cable y tengo que tirar tengo que hacer un apaño con un bolígrafo que tenía, lo enrollaba y de ahí tiraba. Bueno, la puerta, dice, abre la puerta y baja. Digo, espérate que esta puerta no me abre, tengo que salir por la otra. Y me pasó en la ITV. Había unos amiguetes que venían conmigo y me dijeron, mira, lo que acabo de ver, si ha pasado este coche en la ITV, me quejo yo de que el mío no lo va a pasar. Buah, del tirón. Digo, si lo pasa el mío, lo pasa el tuyo. Era un cascajo, la verdad, y lo pasamos. Perdona que te haya interrumpido, pero es que me ha venido de miedo. La ITV famosa. Bueno, es que te decía, haciendo este paréntesis, que aquí en México las inspecciones vehiculares al día de hoy se están convirtiendo en eso, una inspección y no nada más una verificación ambiental. Ha generado esto, pues muchos como levantamientos, pensémoslo así, a través de las redes sociales, por la inconformidad ante inspeccionar un vehículo, ¿no? Que esto es, bueno, pues mucho más importante que solamente revisar sus emisiones, sino, como lo que has mencionado, verificar que mecánicamente se encuentre bien, que sea seguro para ti, seguro para las demás personas, y no te conviertas en un peligro al volante por el hecho de que el vehículo pueda estallar o Eso, chocar, no frenar. eso es lo que nos venden, Mauricio, pero en realidad lo que quieren es el dinero. Les importa un Aquí carajo si te van a fallar las pastillas, si se te va a partir el cable, les importa un carajo. Porque sé de gente que lleva 8 años que cada vez que va le dicen que tiene que cambiar la rótula de la transmisión y no la cambia. Y todos los años le dicen lo mismo. Ya le dice que viene el de pero la continúa rótula, ¿no? pasando Sí, la todos los años. ITV. Sí. Bueno, y nos hemos salido de Muy un bien. poquillo Bueno, del de esto tema. podemos también agregarlo a algo más de lo que se ha hecho con esta realidad comunitaria en la que hemos estado ahora inmersos. Cosas como esta, precisamente, la de que el propósito, pues no se tiene jamás claro, sino que en realidad siempre hay algo escondido. Ese es el verdadero propósito y a nosotros nos dibujan un fin, un beneficio comunitario mismo que no existe, como en este caso ambiental. Y en realidad se trata siempre de esquilmar, de robar, etcétera. Bueno, retomando entonces, nos quedamos en que el homínido había sido manipulado y que no había pasado la ITV porque el control de calidad era de rechazo total para ellos. Muy exclusivo. Bueno, ante esta situación, pues obviamente no quedaban muchas opciones en cuanto a qué vamos a mezclar para obtener a un ser humano, o en este caso a un trabajador ideal. Entonces, aquí es en donde se bifurcan las diferentes mitologías, porque se dice que no hubo más remedio que mezclar el propio material genético de los alienígenas creadores para poder obtener un producto de calidad en estos términos, para poder obtener a un trabajador ideal. Piensa ahora, por ejemplo, en todas estas personas que trabajan en los grandes corporativos y que están dispuestos a sacrificar 12 horas de su día sentados en una misma silla, viendo una pantalla de computadora y no quejándose en lo absoluto por tener que comer sobre el teclado del computador, etcétera, como ese tipo de trabajador ideal. Bueno, se dice que no hubo más remedio que mezclar el propio material genético de estos seres, estos previos homínidos o estos intentos anteriores. Y digo que la historia se bifurca porque una cosa es material genético, es decir, prácticamente la sustancia, la carne, y otra cosa muy distinta es que ese material genético sea más bien de tipo espiritual. Esto nos pone en dos diferentes posturas. Una, imagina que se crea a un cuerpo y a ese cuerpo para animarlo se le inyecta un espíritu previamente concebido, un espíritu con una existencia propia,
pero para animar a este cuerpo. En cambio, por otra parte, es un cuerpo con un espíritu previo, simplemente con algo que ya lo echaba a andar, una chispa de vida, pensando en el propio homínido. Y a este simplemente se le hacen las modificaciones genéticas, pero sobre algo que ya existe. Son dos posturas totalmente diferentes. Entonces, en uno de los casos, no interesa para nada de dónde haya venido el espíritu, simplemente se toma como un ente biológico que ya existía, que ya estaba, y que eso tal vez sea el ser humano actual. Pero por otra parte, esta carne que fue moldeada para tener la fisonomía que tenemos hoy, pero al cual se le inyectó un espíritu, ser, y mediante el cual se echó a andar la vida. Estas dos posturas diferentes, obviamente, son lo que distingue a la gnosis hiperbórea en general de todas las demás mitologías como esta que es muy popular, que es la sumeria. Aquí en México tenemos también muchos mitos prehispánicos sobre la creación del hombre. Inclusive está implícito en muchas de estas mitologías cómo fue que hubo varios intentos previos, varias civilizaciones que fueron del todo destruidas, puesto que ya no cumplían el cometido. Por eso es que se habla de una civilización de barro, otra que fue hecha de agua, otra que está hecha de maíz, etcétera. Digo, en términos de una construcción muy distinta una de otra. Entonces, a todo esto viene el hecho de que, ¿y qué pasaría si en realidad nuestro cuerpo fuera el estuche, la cápsula que encierra un espíritu, pero que no proviene de la tierra? Entonces, de esto es de lo que hablaban esos hiperbóreos. Hay espíritus que fueron encarcelados en cuerpos biológicos fabricados en la tierra, en laboratorios, pero que fueron encerrados en estos cuerpos, dichos espíritus, y por lo tanto están condenados a habitar en este plano de materia como tal, en esta tercera dimensión, por siempre y para siempre, hasta que algo los libere, puesto que están encarcelados mediante una tecnología incomprensible por nosotros. Esto formó a los bandos de los que comenzamos hablando, porque hay facciones, porque hay distintos alienígenas. Una puede ser bandos que aprueban ese encarcelamiento del espíritu y bandos que lo reprueban totalmente, es decir, alienígenas de tipo libertador y alienígenas más bien esclavizantes, por así decirlo. Estos dos bandos, pero que provienen de una misma raza, ¿de acuerdo? La otra de las posturas podría ser diferentes razas alienígenas que tienen la conciencia de que encarcelar a un espíritu o manipular genéticamente a los seres no es lo correcto. Eso podría generar repercusiones a un nivel no solo karmático, sino también evolutivo, biológico, y por esa razón también están en contra. O sea, hay bandos encontrados entre razas de alienígenas. Esta es otra postura que podría tener lugar. Pero si hablamos de ese antagonismo, pues tenemos que remitirnos a miles o hasta millones de años atrás. Así que el origen de todos estos conflictos supera por completo nuestro entendimiento. Lo supera por mucho. Así es. Pero bueno, poquito a poco y gracias a gente como tú, por lo que no sabemos vamos aprendiendo cada día un poquito más. Pues voy a ir resumiendo. Gracias. Lo que tú me cuentas es que esta gente tenían dos bases. Uno, relleno, y otro sin relleno. Me viene a la cabeza las aceitunas aquí en España, porque es muy, muy frecuente tenerlas rellenas de anchoas y sin relleno. No sé por qué me ha venido, pero sí, totalmente de acuerdo y me queda mucho más claro quiénes son las facciones. Ahora ya sé que las facciones buenas son los rellenos y las facciones malas son los no rellenos, que de hecho por no venir relleno son malos, porque es que no sabes lo que es venir relleno, como los huevos Kinder, ¿no? Y al final todo eso va a tener su simbología, toda esta gente que trabaja tanto con la simbología. Pues antes de terminar, quería que me contaras unas preguntas, o sea, que me respondieras a unas preguntas que te voy a hacer a modo personal, que me interesa bastante saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre la Tierra plana o la Tierra redonda?
¿tienes algún parecer por alguno de los dos bandos? Como siempre tenemos dos opciones, A y B. Exactamente, Juanjo. Esto, inclusive, al día de hoy, voy a vincularlo porque esto nos va a dar mucho pie para hacer una continuación. La realidad que tenemos al día de hoy, esta que conocemos y que muchos dan por sentada como la única e inamovible, esta realidad que castiga al que no tiene, que premia al avaro o al que tiene más, etcétera. Esto que ya popularmente todo el mundo conoce, que está ahí en el inconsciente colectivo. Esta realidad está orquestada siempre de forma bipolar, es decir, siempre habrá bandos. Es más, en nuestra mente difícilmente se puede concebir una posibilidad tercera. Concebir una tercera posibilidad ya te lleva a un nivel de iniciación mucho más alto, porque en general todo lo vemos como dos polos nada más, el positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, o en este caso, tal como lo vienes mencionando también, tenemos a los dos bandos de los alienígenas, tenemos la Tierra plana o la Tierra redonda, etcétera. Pero ¿y qué pasaría si hubiera algo en medio de todo eso? Como por ejemplo, lo que científicamente incluso es más probable, una Tierra de tipo hueco. Y si esto es de tipo hueco, no estamos hablando del todo de una esfera ni de un círculo, sino estamos hablando de algo toroidal. Este toroide tiene más una forma de manzana. Y de esto podemos hablar incluso en el siguiente encuentro al respecto de cuál es la función toroidal como para el flujo de la energía o como tal para que la chispa vital de cada orbe pueda renovarse, qué es lo que da origen a cada uno de los cuerpos celestes. Yo en lo particular pienso que todos son de naturaleza redonda, todos son esféricos, no hay planos, porque termodinámicamente lo más acorde con las leyes de la energía es lo esférico. Todo se desarrolla mediante esta configuración energética, la esférica. Pero a la vez, esta configuración esférica también es imposible que sea sólida, que sea rellena o maciza, sino tiene que llevar por fuerza un interior y un interior hueco. Si hiciéramos en realidad de esto todo un estudio, al menos con la física que conocemos actualmente, veríamos incluso la improbabilidad de que nuestro planeta fuera macizo, simplemente por la gran masa que generaría, porque eso incluso impediría la rotación a la misma velocidad que la conocemos, etcétera. Es completamente esférico, pero de tipo toroidal, y por esa razón en los polos, o sea, los casquetes polares, hay aperturas. Estas aperturas no solamente son el ingreso hacia el mundo interno, sino también forman parte de la entrada y salida de esta energía toroidal que circula a través de todos los cuerpos esféricos. Se vincula muchísimo también con los hiperbóreos, porque dijimos que Hiperbórea estaba hacia los polos. Entonces, Hiperbórea es un continente y está en Groenlandia o está en el Polo Norte, o más bien, la Hiperbórea es la Tierra interna. Eso es una consideración adicional todavía. Y para cerrar un poco todo esto, los alemanes lo encontraron. Los alemanes que encabezaron estas expediciones de la Deutsche Ahnenerbe directamente hacia el legado hiperbóreo como tal, encontraron mucho de esto. Incluso hacia la base antártica a la cual migraron una vez finalizada la guerra. Esto es muy extenso, como te lo decía yo antes de comenzar el programa, es un tema verdaderamente extenso. Para varios programas. Es fantástico en todos los aspectos, pero incluso, como te digo, se vincula muchísimo con nuestro origen extraterrestre, con quién la realidad actualmente, quién está orquestándolo todo, con cuáles son los bandos alienígenas, por qué han tenido lugar los conflictos mundiales, quiénes defienden al hombre, quiénes lo atacan, o si todos lo están aprovechando, somos un cultivo y únicamente nos exprimen. ¿Qué diablos somos? Eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que han hecho con esto que conocemos como humanidad o civilización?
Así si es que no tenemos las respuestas, pero bueno, poquito a poco las vamos buscando y entre unos y otros creo que vamos encontrando las respuestas. Invitarte que dices de la tierra hueca, yo en su momento también lo creía y de hecho lo sigo creyendo porque hay mucha documentación, pero creo que la Tierra sigue siendo plana. De hecho, me baso también, y hablando de los hiperbóreos, en los mapas encontrados precisamente de Hiperbórea, que te dicen cómo era la Tierra plana, y te remito o te invito a que veas los vídeos de Hiro Landucci hablando con ingenieros y demostrando que la Tierra curva es imposible. Es que lo demuestran. Te invito a que lo veas, además con AutoCAD, te demuestran mediciones, te demuestran todo y te demuestran que no puede ser. Pero bueno, eso yo creo que entre unos y otros lo adivinaremos. Si es plana, si es curva, si es tal. Nos da igual la forma que tenga, lo que tenemos que hacer es espabilarnos, unirnos entre todos y levantar esto. Porque un futuro mejor es posible y está en nuestra mano y además es gratis. Y ya como colofón y para cerrar, háblanos de tu libro, porque tengo que decir a los curiosos universales que Mauricio acaba de sacar un libro a la venta. No sé, ahora nos contará él dónde lo podemos conseguir y de qué va un poquito. Así que hazte publicidad, Mauricio. Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad, Juanjo. Para el libro propiamente, yo quiero hacerles una invitación tanto a ti como a todo tu auditorio, todos quienes están siguiendo esta transmisión el día de hoy, a que este próximo lunes 19 de septiembre a las 18 horas tiempo de México, nos encontremos directamente en Conciencia, Magia y Rebelión, que es el canal de YouTube de un servidor, en donde haremos la presentación oficial de este que es mi nuevo libro, titulado El amo de tu universo, donde daremos todas las consideraciones en torno a de qué trata, cuál es la trascendencia de cada uno de estos temas y por qué es indispensable que lo conozcas, que lo leas, pero principalmente que trabajes con este nuevo libro. Entonces, yo invito a todos ustedes a esta presentación que haremos este lunes. Mientras tanto, también la invitación es a concienciamagica.com, que es el sitio web que qué bueno que te ha agradado mucho, Juanjo. Sí, Créeme sí, que ha habido un gran trabajo para sí, realizar sí, se todo nota. esto. Desde luego, el webmaster estará sumamente contento ahora que se entere de esto. Desde luego, debe estar siguiendo la transmisión también. Muchas gracias por valorar todo este trabajo que ha sido verdaderamente una labor muy, muy intensa. Entonces, gracias por eso. Invito a todos a que conozcan el sitio. Muchos datos adicionales de lo que hoy también hemos estado hablando. Hay ciertos videos en exclusiva que solo se pueden ver a través de la página de internet. Te invito también a que los veas, Juanjo, porque sé que van a enriquecer mucho de lo que hemos estado hablando el día de hoy, donde una de nuestras conclusiones preliminares es que para poder investigar, opinar y todo esto, hay que constatar mucho de los hechos que se nos han narrado para poder obtener esa verdad de cada uno de nosotros. Así como esta Tierra puede ser plana, puede ser redonda, puede ser toroidal o puede incluso no ser más que una Nada. ilusión, todo esto lo vamos a saber únicamente cuando podamos viajar incluso al espacio, podamos verlo desde allá o podamos adentrarnos en cuál sería el propósito de que fuera plana, el propósito de que sea esférica, etcétera. Todo esto tiene que ser contrastado por una investigación personal. Así que gracias por esta invitación, gracias también por este espacio para hacer el comercial. Muchas gracias, Juanjo. Y pues adelante, tu turno. Gracias a ti, Mauricio. Deciros que invitaros a todos a que visitéis su página el lunes 19 a las 18 horas, de que veáis lo que os tiene que contar Mauricio, que es muy interesante. Sobre todo, invitaros a leeros el libro en cuanto salga, porque creo que vamos a aprovechar todo, muchas cositas de ahí. De ya te lo agradezco, Mauricio, todo el tiempo que has empleado en buscar e investigar toda esa sabiduría para, de tu forma, traspasárnosla
o regalárnosla a nosotros, mejor dicho, que eso de traspasar suena casi a casa o a algo. Y tú lo que nos das es esa sabiduría, de lo cual te lo agradezco. Invitar nuevamente a la gente a que visite su página web, que es una pasada, que yo entiendo un poquito del tema, sé lo que hay detrás, cómo los gráficos, cúrrate los gráficos, la programación, todo. De verdad, lleva muchas horas de trabajo esa página y felicidades, felicidades porque es muy, muy bonita. Interesante y además los artículos que pone. Cuidado, que no solamente el diseño de la página, sino el contenido. O sea que un pelotazo en todo. Un 10. Felicidades, Mauricio. Y a vosotros, curiosos universales, daros las gracias a todos los que habéis estado en el chat, a Modrer Thompson, a George Rojo, a Jesús Rodríguez, a Tomás Klaus, a Hugo Bareto, no sé si hay por ahí alguno más, se me queda algo, alguien. Creo que están todos. Pues muchísimas gracias a todos, curiosos universales, y desde aquí hasta la próxima. Ser felices. Hasta siempre.